Vamos a recoger nuestros himnos. Vamos, el cambio que vamos a hacer aquí. Nos cantemos. De más inundada mi senda ocurra la aflicción, mi suerte cualquiera que sea. Ya venga la prueba de gente sana, no avego a mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre. Solemne la tercera estrofa. Feliz yo me siento al saber que Jesús. Feliz yo me siento al saber que Jesús libró un opresor, quitó mi pecado, la fe con la serenidad al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya.
invito a abrir sus Biblias, por favor, en Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan. Juan, el capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el capítulo 3. Vamos a leer, por favor, todos juntos del versículo 1 al versículo 15. Juan, el capítulo 3. Vamos a leer todos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Amén. Juan, capítulo 3, vamos a leer todos juntos del 1 al 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Rogamos en el nombre de Cristo, prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra. Tu Santo Espíritu en Dios nos guíe y use su poder con sabiduría y con gracia. Bendiga el tiempo en Cristo Jesús. Amén. Está con nosotros el pastor Abraham Paz, por favor. Muchas bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Es una bendición estar con ustedes el día de hoy, en esta tarde. Y ha sido un tiempo muy bendecido, el tiempo que hemos estado aquí en México. Mi familia y yo hemos estado aquí 3 domingos en México. 2 domingos estuvimos allá en Toluca y tuvimos la oportunidad de participar en la oración al ministerio de mi hermano el mayor. Nuestra familia va a tener 2 siervos, 2 pastores, y es una gran bendición. Y este último domingo estuvimos aquí en Cancún y es una bendición poder ver la iglesia animada, es un gozo poder verles. Y aunque no pudimos ver al pastor, ¿verdad? Pero su hijo está haciendo un excelente trabajo. Además, cada siervo, cada asistente, cada hermano que está apoyando aquí en la iglesia están haciendo un excelente trabajo y les felicito, hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Juan, capítulo número 3. Encontramos, hermanos, aquí la historia de Nicodemo. Y Nicodemo tiene una grande duda, una pregunta. Dice aquí este hombre, versículo número 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo qué? Viejo. Siendo viejo. Y es una pregunta lógica, ¿verdad? El Señor Jesús le está diciendo: debes de nacer de nuevo. Y Nicodemo se está preguntando: bueno, yo ya soy una persona mayor, una persona adulta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y es una pregunta válida. Y le dice el Señor, Nicodemo tiene ese pensamiento, dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí se nos está hablando, ¿verdad?, de dos tipos de nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento terrenal, el nacimiento físico, ¿verdad?, cuando un bebé nace en la tierra. Y después se nos está hablando después del nacimiento espiritual. Y entonces estamos hablando de dos ámbitos totalmente distintos. ¿Todos hemos nacido físicamente ya? Sí, ¿verdad? Ya estamos aquí, ¿verdad? Pero la otra pregunta es: ¿ya hemos nacido espiritualmente? Esa parte nadie lo puede ver, pero se puede dar testimonio de ello. Y ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos de estar estudiando un poquito en cuanto a las etapas del crecimiento del cristiano, las etapas del crecimiento del cristiano. Una persona, antes de ser salva, ¿qué es? Inconversa. Solamente ha nacido físicamente. Y la parte espiritual, la parte del espíritu, no lo conoce, no conoce a Dios, porque no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esa parte todos hemos cruzado por ahí. Todos hemos sido en algún momento de nuestra vida, hemos sido inconversos. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué se necesita, hermanos, para nacer de nuevo? Bueno, recuerda lo que dice Juan 14:6. ¿Qué dice? De cierto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Esa grande verdad, hermanos, es una verdad absoluta, que todavía, hermanos, desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos sigue siendo válida. Si una persona, hermanos, quiere llegar al cielo, a la gloria con Dios, solamente hay un ¿qué? Solamente hay un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el camino a la salvación. Y entonces, hermanos, una persona, para poder llegar a la gloria, debe de forzosamente conocer a quién, a Cristo, y llegar con él, hermanos, con el entendimiento de que necesitamos salvación. Una persona, hermanos, sin Cristo, al momento de morir, ¿a dónde va? Imagínense. Y es una tremenda necesidad, una necesidad latente para toda la humanidad, que conozcan de quién, de Cristo. Y por eso, hermanos, la gran importancia de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos de enseñarlos a ganar a otros más, ¿verdad? Y eso, hermanos, es una necesidad. Tenemos, hermanos, entonces dos naturalezas: la naturaleza física y la naturaleza espiritual. ¿Usted recuerda cuando fue salvo? Yo fui salvo en un 24 de junio del 93. Ya tiene muchos años. Pero mi pregunta es: ¿usted recuerda la fecha en que usted fue salvo? ¿La fecha en que usted fue salvo? ¿Quién recuerda así la fecha exacta donde fue salvo? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Le voy a preguntar a mi esposa. Ve, ¿cómo es salvación? En 1999, el 20 de junio. ¿Alguien más se acuerda cuándo fue salvo? Exactamente la... ¿Qué más? El 23 de diciembre del 2000. ¿Del 2000?
2019, gracias a Dios. Miren, hermanos, es el nacimiento espiritual, pero porque es espiritual no tiene menos importancia que su nacimiento físico. Yo nací un 7 de agosto del 85. Y si yo le preguntara, hermano, ¿cuándo nació usted? Usted diría rapidísimo, tal fecha. ¿Sí o no? Pero usted debe de tener así de fresco e impresionado en su vida cuando usted fue salvo, cuando usted nació espiritualmente. Entonces, hermanos, viendo las etapas del crecimiento del cristiano, todos empezamos como inconversos. Y una vez que venimos a Cristo, dice que somos nuevas criaturas del Señor. Amén. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Entonces, así es como nosotros nacemos de nuevo. Así es como el Señor Jesucristo vino a esta tierra para ayudarnos. Él murió por nosotros, dice aquí en el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Usted recuerda, hermanos, aquel momento cuando aquella serpiente fue levantada en el desierto? Estaban siendo mordidos por serpientes ardientes, ¿verdad? Y todo el pueblo estaba sufriendo y mucha mortandad. Y entonces Dios le dice a Moisés: debes de hacer una serpiente de bronce y debes de ponerla en un asta y ponerla en lo más alto para que las personas de todos los rincones puedan voltear a esa serpiente y puedan ser sanados. Y esa es la historia que está refiriéndose ahí en ese pasaje. Así como Moisés levantó esa asta altísimo y todos eran sanados, así mismo es como el Señor Jesucristo debe de ser puesto en alto en toda la humanidad, para que las personas de China y de África y de Europa y de América y de todos lados puedan saber que hay solamente un camino, una salvación, una vida, y es en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos, podemos encontrar la salvación. Y por eso, hermanos, una vez que nacemos espiritualmente, ¿qué somos? Somos salvos. ¿Y de qué tamaño? La Biblia dice exactamente como nacemos aquí en la tierra físicamente. ¿Cómo? Como un bebé. Como un bebé. ¿Usted ha visto los bebés? ¿Ya pueden correr luego? No. Naciendo, ¿verdad? Están chiquititos. Las criaturas apenas pueden bostezar y mover uno que otro dedo. Y no pueden hacer grandes cosas, pero uno se queda maravillado con la creación de Dios. Y esos bebés, ¿verdad? Los apapachamos, los cuidamos, que no les pegue el sol, que no los queme la luna. Y a pesar de que son pequeños, requieren muchos cuidados. ¿Por qué? Porque son bebés. Y de igual manera, hermanos, nosotros nacemos en la vida espiritual. Y de igual manera necesitamos los mismos cuidados. Y por eso muchas veces alguien más viene y nos trae a la iglesia, como una incubadora. Y se nos da esa leche espiritual. Vamos ahí al libro de 1 de Pedro 2. Vamos ahí al libro de 1 de Pedro, capítulo número 2, donde se nos habla, hermanos, cómo nosotros comenzamos a crecer espiritualmente. 1 de Pedro, capítulo número 2, dice versículo número 1 y versículo número 2, dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ahí nos está diciendo, dice que debemos de tener un mismo anhelo como los recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la ¿qué? La leche espiritual. ¿Usted ha visto un bebé cuando está hambriento? Mire, nos pone a correr. ¿Dónde está el biberón? Y nos pone de nervios, porque el llorido de un bebé es intenso. Comienza a llorar y a llorar y a llorar y no se calla hasta que le ponen ahí el biberón calientito, la leche calientita.
Y entonces, y ya, se calmó. Pero antes todos estábamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y así es como nosotros debemos de venir a la iglesia, hermanos. Debemos de venir con una hambre, no la hambre física, esa la veremos después. Eso es después, cuando allá no te invita, ¿no? Pero espiritualmente hablando, debemos de venir hambrientos. Debemos de estar buscando que Dios nos hable y nos llene con la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella podáis crecer. Y eso, hermanos, es la primera etapa del cristiano. Viene a Cristo y nace como un ¿qué? Bebé. Como un bebé, y se le da su lechita y comienza a crecer y crecer y crecer. Vamos ahí a 1 Corintios 13. Vamos a 1 Corintios 13. Y dice aquí ahora el versículo número 11. Después de ser bebé, ¿qué pasa a ser uno? Un niño, ¿verdad? Y comienza a poder caminar por sí solo y hacer algunas cosas por sí solo, pero todavía requiere de la supervisión de un adulto. Y dice aquí el versículo número 11, cuando yo era ¿qué? Niño. Hablaba como ¿qué? Niño. Pero pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hermanos, el crecimiento va bien. Venimos a Cristo y nacemos como un bebé. Se le da la leche espiritual y comienza a crecer y avanzar como un niño. Y ahora ese niño dice, comienza a pensar y a juzgar como niño. Pero llega un momento en que algo sucede, ¿verdad? Y da otro paso. Ha pasado de ser bebé, ha pasado a ser un niño y ahora va a dejar de ser niño a ser un ¿qué? Hombre. A ser un hombre. A ser un hombre. Ahora yo veo aquí muchos jóvenes que ya parecen hombres, ¿verdad? Algunos quieren sacar barba como su servidor. Algunos se lo están pintando con plumón, no sé. No es cierto. Pero mire, hay jóvenes que ya no son niños, ya son hombres, ¿verdad? Ya pueden cargar, ya pueden hacer otras actividades más fuertes. Pero ¿sabe? Todavía no ha llegado al punto máximo de crecimiento que la vida espera. Ya dejó de ser bebé, y ya dejó de ser niño, y ahora está siendo un hombre y está comenzando a crecer y aprender cómo es la carga de un hombre. Pero ¿qué sigue después de ser un hombre? Ahí mismo en 1 Corintios, vamos al capítulo número 2. La Biblia nos habla de 3 tipos de hombres que podemos encontrar. Y nos dice aquí en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 14, dice, pero el hombre natural. ¿Esta persona quién es? ¿Una persona salva o no salva? Un inconverso, ¿verdad? Una persona que no es salva. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces, hermanos, me he encontrado con situaciones de que personas con doctorados, carreras, sean médicos, maestros, psicólogos, dicen, yo ya he leído la Biblia y no le entendí nada. Y eso es una grande pregunta, porque dice, pues la Biblia no es así como que un libro médico de grandes términos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Dios solamente abre el conocimiento de la Biblia a aquellos que le han recibido. A las personas que han recibido el Espíritu Santo, las personas que han nacido de nuevo. Y entonces, hermanos, ha habido personas en esta tierra que han tratado de leer la Biblia sin entender lo que la Biblia dice. Le han tratado de dar la vuelta, de voltearlo al revés y tratar de entender el conocimiento y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo. Y entonces la Biblia nos habla de un segundo hombre, versículo número 15. En cambio, ¿quién? El espiritual, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién es edad? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y ahí nos está hablando de un hombre que ya está avanzado, ya no es bebé, ya no es niño, ya es un hombre, ya ha llegado a ser un hombre espiritual, ¿sí? Pero fíjese, hay hombres que también han pasado el nacimiento espiritual y han crecido un poco, pero se han detenido. ¿Y qué pasa con ellos? Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a quienes, como a carnales. Aquí está un tercer tipo de hombre. Hay hombres naturales, no son salvos, hombres espirituales, hombres que han crecido espiritualmente, y hombres carnales que tuvieron un nacimiento espiritual, han avanzado un poco, pero tristemente, ¿son qué? Carnales. Son carnales. Y podemos encontrar cristianos que han sido salvos, pero allá afuera, ¿en dónde? En el mundo. ¿Sí, hermano? Sí. Sí hay. Yo he conocido, hermanos, jóvenes que estaban en el instituto bíblico, ya estaban predicando, y después se regresaron al mundo. ¿Y eran salvos? Eran salvos. ¿Bautizados? Bautizados. ¿Habían sido discipulados? Habían sido. ¿Y han aprendido tantos versículos de memoria? Sí, lo saben. Pero han dicho, prefiero ir al mundo. Prefiero darle gusto a mi padre. Y nacieron espiritualmente y crecieron un poco, pero después decidieron regresar ¿a dónde? Al mundo. Qué tristeza, ¿verdad? Sí. Ahí es algo donde usted y yo debemos de estar alertas. De decir, Señor, guárdame de algún día yo regresar al mundo, porque de ahí fuimos rescatados. Y la Biblia dice que es una necedad. La puerca lavada una vez más, y se revuelca ¿en dónde? O el mismo perro, después de haber vomitado algo, otra vez va y se lo ¿qué? Qué sucio, qué asqueroso. Pero fíjese, el Señor dice muchas veces, así son sus hijos. Hombres carnales, que han sido lavados, que han sido comprados, pero una vez más quieren volverse a ensuciar en este mundo de pecado. Qué tristeza. Debemos de ser guardados de ese hombre. Pero después de ser un hombre espiritual, que es nuestro objetivo, hemos nacido espiritualmente, hemos crecido de bebés a niños, de niños a hombres, de hombres a hombres espirituales, pero hay un siguiente nivel. Y vamos ahí a 2 Timoteo capítulo número 2. 2 Timoteo, el capítulo número 2. ¿Cuál es este siguiente nivel, hermanos? Bueno, la Biblia nos dice aquí en 2 Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 3. Pablo le escribe a Timoteo estas palabras y le dice, tú pues, sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Y mire, hermano, para haber llegado a ser un soldado de Jesucristo, primero tuvo que ser bebé, y después de bebé tuvo que ser niño, y después de ser niño tuvo que ser un hombre, y después de ser un hombre tuvo que ser un hombre espiritual, y después de ser un hombre espiritual tuvo que dar un paso más a ser ¿un qué? Un soldado. ¿Usted entiende, hermanos, qué son los requisitos para ser un soldado? ¿Cómo que se le vendría a la mente? ¿Qué diría usted? Un soldado, yo pienso que es necesario que tenga esto. Disciplina. Disciplina. Muy bien. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. Aquí el hermano está todos los premios para él. ¿Qué más? ¿Cómo qué? Fuerza. Fuerza, que sea fuerte. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más requiere un soldado? ¿Mande? Valor. Muy bien. Eso, hermana, eso es, hermano. Un buen soldado va a requerir varias cosas. Y sabe, primero es darse cuenta por sí solo que hay un deber. Hay un deber. Hay una causa por la cual él debe de seguir avanzando y dar un paso de compromiso
para enfrentarse a una batalla. Y cuando llega todavía no está preparado, pero dice, siento que es mi deber enlistarme en la lucha, enlistarme en la batalla. Y eso, hermanos, dijo aquel hermano atrás, requiere valor. Requiere valor. Y hermanos, lo que necesitamos el día de hoy son cristianos valientes. Valientes que den un paso más adelante para comprometerse, no con una iglesia, no con un pastor, sino ¿sabe con quién? Con el Señor. Debemos de requerir hombres cristianos valientes que se comprometan con el Señor, porque es necesario. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay un combate, pero como muchos cristianos lo ignoran, son arrastrados una vez más al mundo. Y decimos, alguien más que luche, sin darse cuenta que está siendo arrastrado otra vez al mundo. Hay un deber. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Usted tiene un deber. Pero usted debe de darse cuenta que usted debe de tomar el paso de compromiso y decir, me doy cuenta que hay una lucha y debo de enfrentarme a una batalla y estoy desprotegido si no me preparo. La Biblia nos habla de mucha preparación. Nuestro hermano Amos predicaba en la mañana un poquito de la armadura de Dios y esto es importante. Nos hablaba de aquel enemigo que Satanás es como un león rugiente buscando a quién devorar. Todo eso, hermanos, implica que debemos de someternos a un lineamiento de reglas para vivir bajo la disciplina del cristianismo. Y eso, hermanos, es algo importante, porque un soldado indisciplinado, ¿qué va a hacer en la milicia? Va a dar lástima, ¿verdad? Lo van a regañar, le van a decir, te falta este, te falta el otro, te falta ese, te falta... Mejor sea más disciplinado. Pero para eso es la milicia, para comenzar a entrenarse más y más. Y miren, el soldado muchas veces va a ser señalado de lo que le hace falta. Pero el soldado maduro va a decir, ok, voy a hacer esto mejor en la siguiente ocasión. Y se le señala otra cosa más, mejora esto y lo toma para bien. Voy a prestar atención y voy a hacerlo mejor. En muchos casos, una persona que no es madura se ofende. Pero señalamos cosas no para ofender, sino para que mejoremos, para que seamos mejores y podamos crecer, porque viene una batalla. Amén. Eso es lo que debemos darnos cuenta. Hay una batalla, hay un enemigo y tenemos de prepararnos, y es nuestro deber comprometernos para esa batalla. Entonces, hermanos, debemos de vivir bajo unas reglas, para vivir bajo una disciplina, y ese sometimiento, hermanos, decía nuestro hermano, requiere dos cosas: obediencia. La obediencia. Yo, hermanos, dudo mucho que en el ejército, después de que un capitán o un general o un comandante dé cierta instrucción y digan, hagan esto, y que un soldado levante la mano y, ¿por qué? No. No sé qué le van a hacer, ¿verdad? Pero no le van a dar aplausos. Se dio una orden y solamente tienes que obedecerla, seguirla. No se te tiene que explicar el por qué, simplemente tienes que obedecer. Y eso, hermanos, nos cuesta trabajo a todos. ¿Sí o no? Los mismos niños que tenemos en la cuna, en las clases o en su familia, ¿les cuesta trabajo obedecer, sí o no? Sí. A veces, ¿verdad? Le decimos, recoge esto. Y como que se te quedan viendo chistoso, ¿verdad? ¿Me lo estás diciendo a mí? Eres el único que está en el cuarto. Recoge esto. O sea, ¿esto ahorita o
recoge esto y les cuesta obedecer. ¿Cuánto más, hermano, nosotros ya estamos grandes? ¿Verdad? Hermano, el cristianismo requiere ¿qué? Obediencia. 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 Y también, hermanos, requiere diligencia. Diligencia. ¿Usted entiende, hermanos, esa palabra de la diligencia? ¿Qué significa la palabra diligencia, hermano, para usted? No se me duerman, hermanos. ¿Qué significa la palabra diligencia? No todos a la vez, hermanos. ¿Qué significa? Ser obediente. No. Diligencia. Sí, es parte de la obediencia, pero ¿qué? Es como ser perseverante. Perseverante. Mire, años atrás, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Para hacer un envío de una carta o cierto paquete, había un encargado y se le decía: mira, te voy a enviar esto, voy a hacer una diligencia contigo y vas a tener que llevarlo al siguiente poblado. Y se iba en su caballo, ¿verdad? Y metía ese sobre o esa información en su caballo e iba a toda velocidad enfrentándose con enemigos o climas no tan gratos, ¿verdad? Y tenía un objetivo, ese hombre: llevar la diligencia hasta el final. Y eso era la diligencia. De ahí viene la palabra diligencia, que no importa la que me voy a enfrentar, voy a cumplir, a entregar ese paquete. Eso es la diligencia, cumplir y hacerlo rápido. Por eso iba en el caballo, ¿sí? Y entonces, hermanos, los cristianos de hoy requerimos tener obediencia y ¿qué? Diligencia. Y eso quiere decir hacerlo rápido y que no se te vaya a olvidar. Recuerdo una vez, hermanos, todavía yo estaba soltero y estaba en el grupo de jóvenes, y el pastor le había dado un encargo a uno de los jóvenes de la iglesia. Había una pequeña vitrina donde guardábamos las Biblias, los himnarios y folletos y demás. Pero un día, ¿verdad?, de tantas cosas que estábamos haciendo en la actividad de la iglesia, no recuerdo si algo, escuelitas, algo así, la vitrina había quedado en una esquina, muy desorganizado todo, y estaba muy mal. Pero el pastor le dijo a este joven: mira, hermano, te quiero encargar que limpies eso. Y este joven dijo: sí, pastor, sí. Y eso se lo dijo un domingo o un sábado. Y pasó domingo, y pasó lunes, y pasó martes, y pasó miércoles. Y el miércoles, el pastor fue a revisar: oye, hermano, te dije que hicieras esto y no está hecho. ¿Qué pasó? Es que estaba olvidado, se me olvidó esto y estaba ocupado con esto. Y, ok, ¿lo puedo hacer ahorita? No, ya no. Alguien más lo va a hacer por ti. Y sabe, hermano, ese hermano sintió tan feo, y yo también, porque estaba ahí cerquita. Pero mire, falta de diligencia te quita privilegios, y a alguien más se le va a dar el privilegio de hacer tu trabajo. Debemos darnos cuenta, hermanos, de que nadie es indispensable en la obra de Dios. Dios puede hacer la obra aún más eficientemente sin mí y sin usted. Y Dios puede traer a alguien mejor que su servidor para predicar o enseñar o hacer cualquier cosa, porque nadie es indispensable. Nadie. Pero debemos de aprovechar la oportunidad que Dios tiene de utilizarlos. Y así como un soldado entiende: es mi deber hacer esta labor, voy a ser obediente y voy a ser ¿qué? Diligente. Voy a ser obediente y voy a ser diligente. ¿Qué más, hermanos, hace un soldado? Hemos dicho que un soldado entiende que tiene un deber y se somete a reglas y requiere obediencia y diligencia, pero también, hermanos, cuando está siendo entrenado, se va a esforzar y va a luchar no por un beneficio propio, sino por el de alguien más. El ejército, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene diferentes compañías de ejércitos en otros países, esos soldados que están ahí no están ahí de vacaciones, pero están ahí tratando de lograr un objetivo, algo que va a ayudar a la nación
algo que va a ayudar a una táctica del ejército. Y no está ahí para beneficiarse él, simplemente está ahí para ayudar. Y de igual forma, hermanos, debemos de perder el egoísmo. Un soldado nunca hace las cosas por beneficio propio. No, lo hace por el beneficio de alguien más. De alguien más, hermanos. Va a luchar y se va a esforzar y va a tener que sufrir por el beneficio de alguien más. ¿Cuántos son padres aquí y tienen hijos? Mire, hermano, el hecho de que usted esté aquí en la casa de Dios, usted se está esforzando por sus hijos. Alguien dijo que cuando nosotros no consideramos la iglesia como algo necesario, los hijos tampoco lo van a ver como algo necesario. Con la intensidad con que usted se entregue, muchas veces los hijos van a seguir el ejemplo, pero un poquito menos. Y hermano, yo tengo 5 hijos. Y yo quisiera ver que mis hijos, después de que lleguen a la mayoría de edad, ellos puedan seguir estando en donde, en la iglesia, sirviendo. Alguna vez mis hijos, mientras estaban creciendo y estaban pequeños, me hicieron esa pregunta. Nos levantamos un domingo en la mañana temprano y dice: ¿a dónde vamos? A la iglesia. Ay, no queremos ir a la iglesia. Y les tuve que explicar, ¿verdad? Si no vamos a la iglesia, ¿te gustaría que papá y mamá nos separaran? ¿Por qué? Bueno, es que la iglesia nos mantiene unidos. ¿Te gustaría que las bendiciones de Dios se acabaran el día de hoy y ya no tuviéramos una casa y un hogar? No. Pues entonces tenemos que ir ¿a dónde? A la iglesia. Y se les tiene que hacer ver la grande importancia de la iglesia. Mientras estemos dentro de la iglesia, hermanos, hay bendición y hay protección. Pero mientras estemos fuera de la iglesia, esas dos cosas se acaban. Y entonces las familias se comienzan a desmoronar poco a poco. Hermano, ¿usted quiere hacer algo en beneficio de su familia? Permanezca en la iglesia. Permanezca en la iglesia. Es parte del ejercicio de un soldado, hacer algo en beneficio de alguien más. Un soldado, hermano, se esfuerza y se enfrenta a retos personales y también ante otros enemigos. La Biblia nos enseña que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y ¿quién? Y el diablo. 3 enemigos tenemos: el mundo con las vanidades, la carne, tus propios deseos, y el diablo, que bien se nos ha dicho es bien similar a la de un león rugiente. ¿Sabe cómo cazan los leones? Se esconden y están esperando a que tantito se acerque esa presa para que puedas estar más cerca y entonces sí, atraparla. Y una vez que atrapa esa presa, le comienza a meter esas uñas y le comienza a meter los colmillos y nunca más la deja escapar. Despedaza ese cuerpo y se lo come. Mire, hermano, así está Satanás con nosotros. Usted salga de la iglesia y usted se va a dar cuenta cómo Satanás está ahí esperando a que usted cometa un error para llevárselo. Tenemos enemigos y tenemos que enfrentarnos contra esos enemigos, no solos, sino con la ayuda del Señor. Dios nos ha dado, hermanos, la oración. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado, hermanos, de su presencia para protegernos. Un soldado, ¿por qué hace todo esto este soldado? Porque al final de la batalla va a recibir ¿qué? Una recompensa. Hace años, tendría yo como unos 8 o 9 años, leí un libro que se titula El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Este hombre estuvo en la cárcel simplemente por ser un predicador. Y este hombre, estando en la cárcel, escribió varios libros, pero uno de ellos fue El progreso del peregrino. Y recuerdo haber leído todo ese libro, ¿verdad?, completo.
y al final este hombre que se llama cristiano llega a la gloria. Después de haber sufrido toda su vida con diferentes enemigos y se le da la bienvenida. Pasa, has entrado, has logrado alcanzar la gloria. Te esforzaste entre muchas pruebas y muchos enemigos, pero has vencido, te sostuviste fiel. Y eso, hermanos, se me quedó bien grabado en mi mente, porque ¿sabe? La vida cristiana no es fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha diligencia, requiere mucha entrega, pero no importa, hermanos, el sacrificio que usted haya hecho para estar el día de hoy usted aquí en la iglesia, no importa, algún día hemos de recibir recompensa allá en la gloria. La Biblia dice que el Señor viene con su galardón. ¿Usted entiende esa palabra? Los galardones, cuando viene el tiempo de las graduaciones, se entregan los certificados y algunas veces es un tipo de reconocimiento al alumno, a la alumna con mejores calificaciones, y dice, este alumno, esta alumna se esforzó tanto y por eso se le dio cierto reconocimiento especial, un galardón. La Biblia nos enseña que pudiéramos llegar al cielo y se nos dijera esas buenas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y miren, hermanos, yo no sé cuán fiel he sido, pero me gustaría algún día poder escuchar esas palabras. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes de igual manera han sufrido y han pasado por diferentes circunstancias en la vida cristiana. Pero mire, hermano, cualquier cosa que usted y yo hayamos sufrido en esta vida, dice ahí en el libro de Romanos, que no se compara con la gloria venidera. Allá en el cielo, hermanos, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier lágrima que hayamos sufrido aquí, dice que se nos va a olvidar en un segundo después de ver lo grandioso y maravilloso que es nuestro Señor. Se nos va a olvidar, hermanos, y se nos va a hacer: Señor, mi sufrimiento es muy pequeño con toda la gloria que estoy viendo delante de ti. Ahí mismo en 2 Timoteo 2 dice ahí en el versículo número 15 que se nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, yo quiero animarle a toda la iglesia del Faro que sigan creciendo, que no se detengan, que no cedan ante las tentaciones de este mundo del pecado. Sigan adelante, hermanos. Sigan esforzándose, sigan asistiendo, sigan participando, sigan actuando, hermanos, como un solo cuerpo para el progreso de la obra del Evangelio, hermanos. Habrá problemas, habrá desánimos, pero siga adelante, siga esforzándose, porque todos algún día, hermanos, llegaremos al cielo y entonces se nos dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, algún día usted y yo llegaremos al Señor y podremos decirle con lágrimas: Señor, por poco me rindo, por poco me detengo, por poco me desvío, pero Señor, tú me diste de tu gracia para seguir adelante. Hermanos, eso es una gran bendición. Un soldado, hermanos, que sigue adelante con la gracia y la bendición de Dios. Todos empezamos como un bebé, seguimos como un niño, seguimos como un hombre, pero no se detiene ahí. Debemos de seguir un hombre espiritual hasta llegar a un soldado que acepta el compromiso y se da cuenta de su deber y se enlista en la batalla. Predicadores, misioneros, evangelistas, hemos conocido muchos, pero nos hace falta más obreros y más siervos que se comprometan a predicar y a vivir como el Señor quiere. Usted tal vez dirá: no puedo ser pastor, no puedo ser misionero. Aquí donde está en su casa, comprométase a ser fiel a esta iglesia, comprométase a testificar a más personas, comprométase a leer su Biblia y a orar por el Señor. Comprométase, hermanos, a ser fiel, porque eso es lo que requiere un soldado.
soldados fieles, dispuestos a la batalla. El Señor nos siga ayudando, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros. Te queremos agradecer porque tú nos permites, Señor, involucrarnos en tu obra. Ciertamente, Señor, necesitamos más de tu gracia y más crecimiento. Y pienso yo, Señor, que nadie ha alcanzado un nivel del cual puedo decir ya no puedo crecer más. Todos requerimos entregarnos y consagrarnos aún más. Yo no sé cuál sea la área donde usted esté batallando el día de hoy, querido hermano, querida hermana, pero Dios sabe. ¿Por qué no viene ante el Señor y le dice: Señor, reconozco que he fallado aquí, he fallado acá? Ayúdame, Señor, a restaurar esas áreas delante de ti. Si hay pecados, es el tiempo de confesarlos y ponernos a cuentas con el Señor. Pida al Señor: Señor, dame de tu gracia. Yo quiero vivir de una manera comprometida delante de ti. Ayúdame a soportar y seguir adelante. Ayúdame a resistir en la lucha y en la batalla y seguir adelante. Esfuércese, hermano. Esfuércese, hermana. Hay luchas y batallas, pero el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe y he acabado mi carrera. Siga usted adelante al Señor hasta que el Señor venga o vean en su presencia. Esfuércese por vivir para el Señor. Esfuércese. Usted tiene familia, ore por su familia. Hay alguien que no es salvo, pida al Señor por la salvación. Algún familiar inconverso, pida por su salvación de esa persona. ¿Ha considerado a sus vecinos? Testifíqueles. ¿Ha considerado que sus hijos algún día pudieran entregarse al servicio del Señor? Ore por ellos. La iglesia es el lugar donde estaremos más seguros. La iglesia es el lugar donde debemos de alistarnos, prepararnos y entrenarnos para la buena batalla de la fe. Ore todos los días por usted y su familia, que sean guardados, que sean protegidos, que su vida sea un testimonio palpable de la vida de Cristo. Entréguese aún más, conságrese aún más. El piano va a tocar y seguimos orando. No deje para mañana de aceptar el compromiso del día de hoy. No espere esta mañana para decir: voy a consagrarte a Cristo. Mañana no podría ser muy tarde. Entréguese hoy. Sirva al Señor el día de hoy.
gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en nuestro crecimiento y que podamos nosotros comprometernos aún más contigo. Bendícenos, ayúdanos, danos de tu gracia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Tenemos junta después del culto con las hermanos de la ruta de Santa Cecilia, ahí en la canchita, de este lado, por todos los hermanos de la ruta, los que quieran añadirse.